Hola, ¿cómo estáis? Bueno, me habéis pedido muchas de vosotras que hablase sobre Quirón. Y la verdad es que no he hecho apenas ningún vídeo sobre Quirón, uno sobre Quirón y Neptuno. Entonces, bueno, pues vamos a empezar toda una serie sobre este planeta, ¿no? Lo primero que tenemos que saber es que es un planetoide que está después de Saturno, está entre Saturno y Urano, pero de hecho tiene una órbita sumamente elíptica, lo cual hace que a veces entra dentro de la órbita de Saturno y a veces entra dentro de la órbita de Urano. Es el primer planeta, si queréis, transpersonal. Es un planeta que se conoce muy poco, hace solo unos 40 años, creo que se descubrió el 1 de noviembre de 1970, o sea, 40 y tantos años que se descubrió, y sabemos relativamente poco sobre él. Conocemos el mito y conocemos lógicamente las implicaciones astrológicas, pero todavía no hay un enorme cuerpo de doctrina como hay sobre otros planetas, un cuerpo de experiencias astrológicas que nos permitan determinarlo exactamente. Pero ya el hecho de que esté entre Saturno y Urano y que de hecho corte las órbitas de los dos, pues ya nos transmite esta idea de planeta que contacta entre el mundo de los planetas transpersonales, los planetas que no se pueden ver a simple vista, los planetas que entran en nuestra vida en tromba, como un rayo, como Urano, y derriban nuestras estructuras, Saturno, y nos hacen ver una realidad que está mucho más allá de nuestra vida cotidiana, de nuestras estructuras de defensa, de nuestras estructuras sociales y personales, ¿no? Entonces, Quirón se ve mucho como un planeta que comunica lo transpersonal con lo personal y que lo comunica además de una manera, yo diría, muy dura, muy traumática. Y es que la entrada de lo transpersonal, de lo colectivo en lo personal, es siempre traumática, tiene siempre un componente de dureza, porque lógicamente estamos acostumbrados por cientos de miles de años de contacto con los planetas personales, los planetas que se pueden ver a simple vista, pues desde el Sol hasta Saturno, y en cambio pues los planetas transpersonales son relativamente recientes y todavía no los hemos integrado ni en lo colectivo ni por supuesto en lo personal. Bien, veamos un poco de qué va esto de Quirón. Yo siento tener que decepcionaros porque hay mucha astrología New Wave, astrología angélica y maravillosa, que habla de Quirón como el redentor, el curador y todas estas cosas, pero si nos atenemos al mito real, no a las fabulaciones que se han hecho sobre el mito o a las proyecciones redentoristas y neptunianas que se han hecho sobre el mito de Quirón, es una historia muy dura, es una historia muy triste, y vamos a contarla porque es necesario conocerla para poder conocer el significado astrológico de Quirón. Bien, Quirón es el fruto de los amores de un dios con una ninfa. Entonces, pues ya vemos un poco la mezcla de divino y humano, de terreno y de alguna manera, y que representa muy bien Quirón como planeta que pone en contacto lo transpersonal, divino, con lo personal, humano, ¿verdad? Entonces, el hijo de una ninfa y de un dios. Pero él no llega nunca a conocer a su padre. Su padre, aquello fue una aventura de una noche o de un día, vaya usted a saber, y la madre lo rechaza también. Lo rechaza porque era un centauro, mitad hombre, mitad caballo. La madre lo rechaza. Ya esto nos da una idea de lo duro que es Quirón, lo duro que es la vida de este planeta. No conoce a su padre y su madre lo rechaza. Bien, a pesar de esto, Apolo se apiada de él y de algún modo pues lo adopta. Apolo es un dios solar, es el dios que conoce, entre otras cosas, los secretos de la guerra, de la astronomía y también de la medicina, y le enseña todas estas disciplinas a Quirón. De alguna manera le hace partícipe de estos secretos iniciáticos solares
a Quirón para que se los enseñe a los semidioses, entre otros a Hércules, ¿no? Entonces, y le confiere la categoría de Dios, le hace un Dios, le hace inmortal. Bien. Con lo cual, pues ya tenemos a Quirón, de alguna manera, su entrada en la astrología. Al ser Dios, pues ya de algún modo encarna un arquetipo astrológico. Y encarna el arquetipo del maestro, más que el curador o del redentor, que esos son arquetipos, sobre todo el redentor es un arquetipo neptuniano. Quirón encarna el arquetipo del maestro y enseña pues el arte de la guerra, el arte de la curación, la música y otras artes que Apolo le había enseñado, se las enseña a los jóvenes héroes y semidioses o dioses como Hércules, entre otros. Y su vida transcurre más o menos plácidamente hasta que un día pues se cruza con una flecha envenenada que había disparado Hércules. Vemos aquí de nuevo pues eso, esa naturaleza mitad humana, mitad divina de Quirón, una especie de intermediario. De nuevo, pues eso, el planeta que está entre los planetas personales y los planetas transpersonales, la intermediación entre lo divino y lo humano. Y sobre todo, la capacidad de enseñar, de ser un maestro, tanto para los hombres como para los dioses, como para los héroes, como para los semidioses. Era el maestro por antonomasia. Esta es la palabra que define a Quirón. No el redentor, no el curador, sino el maestro. Bien, Quirón se quiere de alguna manera mezclar en una batalla entre dioses y hombres. Los dioses están, los hombres, bueno, quiero decir, los centauros, los dioses han salido de cacería y se dedican a cazar centauros, que eran seres salvajes, animales, que representan un poco nuestro lado instintivo, nuestro lado más terrestre, más animal. Y Quirón, como era por una parte era un centauro, pero por otra parte era un dios. Entonces realmente le costaba tomar partido entre los unos y los otros, y quiso poner paz, quiso interponerse entre ellos, y de nuevo vemos el espíritu de Quirón, la buena voluntad, el dios y hombre que trae la paz, que intenta traer la paz, que intenta traer el sentido común y la humanidad a un mundo enloquecido. Vemos a los dioses exterminando a los centauros, ¿no? Y esto, ¿cuántas veces lo hemos visto en el mundo real, ¿no? Los genocidios, las exterminaciones masivas, las violaciones masivas, los grandes injusticias colectivas, ¿no? Quirón se quiere interponer, quiere hacer un poco como de cruz roja en todo esto, y se pone en medio y una flecha perdida disparada por Hércules. De hecho, uno de sus antiguos alumnos, Hércules, ¿no?, al que le había enseñado el mismo Quirón el arte de la guerra, se pone en medio y esa flecha que está envenenada con la sangre de la hidra, que es un veneno mortal, le hiere a Quirón en una de sus piernas, en la cadera, no recuerdo bien. Y lógicamente esta herida, por el mismo hecho mágico de estar causada por el veneno de la hidra, no se puede curar. Y Quirón trata de utilizar todo su arte, toda su ciencia para curarse, pero no puede, y se retira aullando de dolor a una cueva. En esa cueva pues pide a los dioses que por favor le vuelvan a hacer mortal. Quiere morir porque no soporta el dolor. Y al final Apolo y Prometeo, un héroe también que había sido formado por Quirón, se apiadan de él, y Apolo hace que la inmortalidad de Quirón pase a Prometeo. Quirón vuelve a ser mortal y muere y encuentra la paz, ¿no? Entonces, bueno, pues es una historia triste, pero yo siento mucho desilusionar a los seguidores del New Wave, pero es una historia real y encontramos esa tristeza en todos, cada uno de nosotros en nuestras vidas. Encontramos esa herida que es incurable, que nos hace aullar de dolor y que nos hace pedir muchas veces desear la muerte. Y la muerte realmente es el único final de ese dolor.
Y es la lección de Quirón, el arquetipo de Quirón. Lo que Quirón nos enseña en nuestra carta natal no es a curar esa herida en nosotros mismos, no es a trascender esa herida, es simplemente a aceptar la herida y aceptar el hecho de que solo la muerte acabará con esa herida. Y aceptar también algo muy paradójico de Quirón, que es que el arte que uno enseña, la ciencia que uno enseña, aquello en lo que uno es particularmente bueno y está particularmente dotado o dotada, no le sirve de ayuda a uno mismo. Es el curador incurable, es el terapeuta que no puede curar su propia herida, es el médico que no encuentra medicina para sanar su propia enfermedad. Este es Quirón y así nos afecta. Quirón, en la casa de nuestro tema natal en la que se encuentre, va a reflejar el área de experiencia en la que tendremos esa herida. Por ejemplo, Quirón en la primera casa hará que sintamos esa herida desde nuestro nacimiento, que quizás sea una herida de nacimiento o una herida provocada durante el nacimiento, durante el parto o poco después. Y esa herida es incurable. Esa herida se queda con nosotros, pero sin embargo esa herida es un don también. Curiosamente, Quirón, el área en el que esté Quirón, la casa en la que esté Quirón, refleja en la casa opuesta sus cualidades curadoras, es decir, por ejemplo, alguien con Quirón en la casa 1 sentirá esa herida profundamente en su ser, en su cuerpo, en su persona, en su entorno, la encontrará en su entorno continuamente y le hará sufrir y sabrá que solo la muerte acabará con ese sufrimiento, pero al mismo tiempo le hará especialmente dotado o dotada para curar las heridas de los otros, la casa 7, la herida del otro. Quirón en la casa 1, luego hablaremos de esto, casa por casa, es una excelente posición para un terapeuta, para alguien que ayuda a los demás, pero que no puede ayudarse a sí mismo. Quirón en la casa 2, por ejemplo, pues es un poco lo mismo, una persona que no consigue valorizarse a sí misma, que no consigue generar autoestima, que de algún modo sabe que esa es su asignatura pendiente, la autoestima. Pero sin embargo es una persona excelente, extraordinaria para gestionar los recursos de los otros, la casa 8. Va a ser un excelente gestor financiero o psicológico de los otros, va a ser alguien que consiga subir la autoestima de los demás, mostrar a los demás lo que valen y curar la herida de la autoestima de los demás. Quirón en la casa 7 es de nuevo lo mismo, es la persona que quizás no consiga entablar una relación sana o estable o convencional con otra persona y que eso le vaya persiguiendo toda su vida, esa incapacidad de crear un vínculo, que diría, convencional con otra persona, pero al mismo tiempo esa persona puede ser increíblemente terapéutica para aquellos que sufren una herida personal, ¿no? En fin, pues bueno, esto es Quirón, es el maestro, es el sanador, es el terapeuta, es el curador, pero el curador que no puede curarse a sí mismo, el médico que no encuentra medicina para su enfermedad. Y en aquella casa en la que se manifieste será aquel área de nuestra vida en que tengamos que aceptar esta herida incurable, ¿no? Y aquel signo en el que se encuentre Quirón es el que va a definir el tipo de búsqueda, el tipo de viaje, el tipo de aceptación que daremos a este Quirón, la manera, el tipo de energía que vamos a usar para gestionar a este Quirón en nuestras vidas. Bueno, lo siento, no he reflejado la visión al uso por la astrología New Wave de Quirón, pero es lo que yo he visto en mi experiencia y es lo que realmente el mito nos cuenta, no las mistificaciones del mito. Veremos Quirón casa por casa en los próximos días. Hasta pronto, un abrazo.